Escúchanos en radiosolidaria.com. Saludos a toda la audiencia, bienvenidos a este espacio de Aula Jurídica. Cada martes te lo presentamos en el Magazín de Amigos en la programación de Radio Solidaria. Estoy con Jessica, pero también estoy con Lorenzo Fernández. ¿Qué tal estás, Lorenzo? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Buenos días, Jessica. Aupa, buenos días, buenos José. días. Buenos días. Y qué sorpresa tenerte aquí en el estudio, Jessica. Es que es lo normal. Lo que pasa que he dicho, venga, las 2 primeras semanas vamos a darle un poco de chance y que respire sin mí. Luego ya me tendrá que aguantar. Sí, me fastidia porque has ocupado el sitio que yo suelo tener ahí puesto, pero bueno, es no que pasa ahí nada. estás equivocado. Tú has estado ocupando el sitio que yo tengo puesto. Lo sé. Este es el buen ambiente que tenemos aquí en los estudios. Nos falta el café, a ver si consigo sí. a alguien que haga un gesto y nos tenga café. Que hoy el estudio se convierte como en un despacho. Un Sí. despacho de abogados, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, del abogado y los ayudantes. Bueno, yo soy el ayudante. No, creo que no. Los oyentes a lo largo de la semana pasada y en lo que llevamos de semana han ido formulando preguntas. Los 2 programas anteriores ya están disponibles en iVoox y en Spotify. La audiencia que los quiera, que quieran escuchar su pregunta incluso, oye, ¿envías un audio? ¿Puedo escucharme? Pues sí, a través de iVoox o Spotify te damos la opción, o a través de WhatsApp si nos escribes. Y bueno, Jessica, me imagino que los oyentes no han dejado de enviarte preguntas para que Lorenzo responda. Bueno, tenemos un par de preguntas. Lo único que yo voy a puntualizar algo que me ha dicho Lorenzo y es que tiene razón. Mandáis muchas preguntas, pero no decís de qué nacionalidad sois. Entonces, a veces para Lorenzo es complicado porque me imagino que según de qué país vengas, habrá que hacer una cosa o habrá que hacer otra. Sí. No, a ver, es cierto que en este trabajo al final acabas desarrollando, bueno, y a vosotros también os pasará, acabas desarrollando la intuición para saber interpretar y leer o saber lo que no dicen y leer entre líneas. Pero sí que es cierto que muchas veces, claro, tú tienes esa necesidad, lo expones y no das la información a lo mejor completa. Entonces, pues bueno, sí, la nacionalidad o muchas veces comentar un poco, aparte de la pregunta, cuál es tu situación, la situación que te rodea, para poder dar una información o un asesoramiento más concreto de la duda que puedan tener los oyentes. Por ejemplo, voy a hacerte ahora una pregunta que yo sé que antes me has dicho. Es que es un poco complicado sin saber de dónde ella viene, pero también por si esta oyente o este oyente, es que no dice si es chico o chica, igual se ponga las pilas y diga, pues soy de no sé dónde. Dice, hola, para Aula Jurídica, mi bisabuelo fue español. Yo puedo usarlo de alguna manera para tener la nacionalidad española, pero claro, él no dice de dónde es. Claro, vale. En este caso, a ver, depende de la nacionalidad. Es cierto que en su momento, por los acuerdos que había, si tú eras cubano y demostrabas el origen de que, o sea, que algún antecesor tuyo, tu abuelo o alguien había tenido el origen español o la nacionalidad española, sí que es cierto que de origen tú podías optar a solicitar la nacionalidad española. Entonces, pues bueno, es cierto que dependiendo de dónde tú seas, pues bueno, sí que cabe la posibilidad de que en ese supuesto sí que puedas optar a solicitar la nacionalidad. O sea que según tú puedes mostrar unos papeles y decir, mira, mi abuelo, o en este caso su bisabuelo, fue español, entonces, pero según. Efectivamente, habría que saberlo. Con lo cual, si nos está escuchando, que amplíe la información y en base a eso, pues. Aquí estamos esperando, no os preocupéis que si me escribís tanto a mí como a José, se lo vamos a hacer llegar a Lorenzo. Y la otra pregunta que tengo es que me llamó mucho la atención porque nunca nos habían mandado una pregunta así. Decía, buenos días, mi madre no sabe ni leer ni escribir. ¿Puede solicitar la nacionalidad española sin tener que hacer los exámenes? Vale, la respuesta es sí, como tal. Y ahora vamos a desarrollar un poco la respuesta. A ver, es cierto. Hay algunos países, nosotros claro estamos acostumbrados, probablemente al 90% de la audiencia que nos esté escuchando ahora mismo dirá, hombre, ¿quién no sabe leer o escribir hoy en día? Bueno, pues hay gente que dependiendo del país, si vienen de una aldea... Y de la situación que ha tenido en su vida. Efectivamente, entonces pues bueno, no voy a concretar ningún país, pero es cierto que en alguna aldea de algún país, pues evidentemente la gente no ha podido tener acceso a la educación, entonces pues ha trabajado en el campo o lo que sea y no ha tenido acceso a esa educación.
educación, con lo cual hay gente que sí se desarrolla socialmente con normalidad, pero no sabe ni leer ni escribir, y a lo mejor está en España porque sus familiares se la han traído, Claro. y es cierto, llega un punto de decir, oye, pues mira, yo no quiero que mi madre o mi padre o mi abuelo o mi abuela tengan que estar renovando la tarjeta de residencia y quiero solicitarles la nacionalidad. Se puede. Para esto se establece una fórmula, el registro civil establece una fórmula que es pedir la dispensa. Pedir la dispensa es que tú tienes que demostrar que evidentemente eres analfabeto, suena un poco mal, pero es Sí, que, pero bueno, es así, no pero- sabes ni leer ni escribir. pero es así. No es un insulto, es No es un como se le insulto. llama cuando no sabes ni leer ni escribir. Efectivamente, es una realidad. Entonces, pues se pide esta dispensa, suele tardar unos meses en que te la concedan, y una vez concedida esta dispensa, es lo que te sirve para suplir lo que sería el examen que te da derecho a optar a la nacionalidad. Entonces, tú presentas esto, el registro civil lo da por válido, no tienes que hacer ningún examen, y entonces simplemente se presentaría el resto de la parte documental, pues eso, antecedentes penales, partida de nacimiento, un empadronamiento, la copia completa del pasaporte, con todo esto y previo pago, claro, eso sí, que estamos hablando del erario público, Ya. pagar una tasa de 104 euros. Entonces te darían el derecho a presentar la nacionalidad, y en cuestión de unos meses, cerca de un año, pues te llegaría la carta, si todo está correcto, del registro civil, en el cual te dicen que enhorabuena, su nacionalidad ha sido concedida. No, muy bien. En unos minutos leemos un mensaje con una consulta para Lorenzo de una oyente, vive en Toledo, se llama Violeta y es de Perú, pero antes, Lorenzo, hay un oyente colombiano que se llama Roberto Vela y dice la siguiente pregunta: he presentado hace 4 meses mi renovación y aún no me han contestado. ¿Qué puedo hacer? Vale, bueno, lo primero, lo que puedes hacer es seguir escuchando el programa. Eso lo primero. Bien, dicho esto, a ver, es cierto que conocemos a Roberto, lo presentó a la instancia de renovación por el ayuntamiento. El ayuntamiento es un registro general, entonces cuando tú no presentas de modo específico el procedimiento, lo mandan a un registro general. Esto lo que hace es dilatar los procedimientos, esto tarda más, entonces lo mandan a un registro general en el cual tú lo presentas en el ayuntamiento, puedes presentar una beca para el comedor de tus hijos o lo que quieras, y luego ellos ya de ahí lo derivan a extranjería. Entonces, pues bueno, en extranjería ya es donde lo tramitan. ¿Qué ocurre? Pues claro, que al presentarlo de esta manera, si bien es cierto que últimamente, por la carga de trabajo que tienen o dicen tener, se dilatan los plazos de manera normal, pues ya si lo hacemos a través de esta vía, es el cóctel perfecto para que esto pues Que te hagas viejo y todavía no te llegue. Efectivamente, te salen las canas, todavía no te han contestado, sigue en trámite, etcétera, etcétera. Con lo cual, que no se preocupe, es normal que esté tardando lo que está tardando. No quiero asustarle, pero hay veces que llegan a tardar incluso hasta 7-8 meses. Pensé que iba a decir años, se me ha subido hasta el estómago a la garganta. Digo, No, ¿tanto? por suerte no. Dice, Que me da algo, por un momento se me ha parado el corazón. Y es normal, o sea, no tanto no, pero bueno, de hecho, con el tema de la renovación no, pero hay gente que nos ha venido al despacho. He presentado mi nacionalidad hace 5 años y todavía no me han contestado. ¿Qué dices? Como lo oyes, Jessica, sí. Y resulta, pues... Te salen champiñones y sigues esperando. Bueno, no, te salen champiñones, montas una tienda de champiñones... Madre mía. Y acaba, sí, y pides la jubilación y todavía no te ha salido la nacionalidad. Dios mío. Y resulta, pues, que se ha perdido... Claro, los papeles ya ni existen. existen. Efectivamente. Qué bien. La pregunta de la oyente Violeta es la siguiente, ¿vale? Una pregunta para el abogado, para ti, Lorenzo. ¿A qué página puedo entrar para ver si han metido mis papeles a extranjería? Ya que mi abogado no me lo ha dicho, solo me ha dicho que debo esperar hasta febrero. Entregué todo en agosto. Gracias, soy de Perú. Vale, mira, además aquí sí queda toda la información para poder... Es que son listos, ¿eh? Luego van apuntando lo que vamos diciendo, luego nos hacen caso. Sí, además lo ha recalcado. Como bien José ha dicho, soy de Perú. Lo ha dicho al principio y luego al final. Bueno, en este caso no es relevante, pero sí que se agradece el dato para tenerlo en cuenta. Vale, como todos sabemos en la administración pública, agosto es como... Sí, no aquí pasó María, ¿no? Se suele decir aquí en España. O sea, de cara a la administración pública hay, bueno, iba a decir 11 meses, no, la verdad es que hay menos, pero bueno, agosto no cuenta a nivel administrativo, vale.
Lo primero, le tendría que haber dado el abogado que presentó el procedimiento, ya bien sea la plataforma por la que lo hagas, se genera, a través de la huella digital, se genera un resguardo que es el que le tendría que facilitar a la clienta, porque con este resguardo es donde vienen reflejados los datos y la fecha de presentación. Entonces, claro, a través de eso se puede hacer el seguimiento. También te sirve para demostrar tú el trabajo, claro, porque muchas veces, a ti acuden a tu despacho, tú como profesional, y les estás dando un servicio y es cierto que confían en ti, pero también una manera de seguir fomentando esa confianza es demostrándole que tú estás haciendo el trabajo al cliente. Qué mejor manera de demostrarlo que ofreciéndole el resguardo del procedimiento que te ha pagado para que tú le tramites. Lo primero entonces es tener ese resguardo. Con ese resguardo viene una fecha en la cual... la página concreta es bastante liosa, pero tú, por ejemplo, te metes en Google y pones ver mi expediente de extranjería. Vale. Te metes en Google y la primera opción que te va a dar, pinchas, ¿vale? Ahí te va a dar municipio, tú accedes, te pondrá para ver el expediente en Madrid y tú metes el NIE, metes año de nacimiento y fecha de presentación del expediente. Hay dos opciones, o bien está con el NIE, que para las renovaciones vale porque tú ya tienes generado el NIE, o bien por número de expediente. ¿Qué ocurre? Que como en el caso que hablábamos de Roberto, al hacerlo por el ayuntamiento no hay un número de expediente concreto asignado en extranjería, lo tienes que ver por el NIE, con lo cual lo más normal, lo más utilizado es buscarlo a través del NIE. Entonces, repito, metemos estos datos. Te va a pedir número de NIE, fecha de presentación del expediente, por eso la importancia de tener ese resguardo que el abogado o el profesional que te está encargando del trámite te lo tiene que dar. Y el año de nacimiento. El año, que muchas veces la gente, el año, dice 23 de tal. No, solo el año, que es que no te sale. Bueno, mete solo el año, 1995, el año que sea. Y con eso te aparecerá en trámite, o si todavía no ha sido registrado el expediente, te aparecerá que el expediente no ha sido encontrado, que no existe. Pues te esperas un día, te esperas 2 días y se acabará registrando y lo puedes ver. Entonces, claro, lo primero que le pida al abogado el resguardo del procedimiento para justificar que el trabajo lo ha hecho. Y luego, pues eso, te metes en Google, metes esos datos en la primera opción que te da y a través de ahí puedes hacer el seguimiento. Menos mal que tenemos internet. Yo he estado hablando con Roberto y le iba preguntando, oye, ¿cómo va el trámite? Y me dice, pues he probado ya 17 días y nada. Y claro, en la aplicación, si alguien se va a meter, se lo decía Lorenzo, llega un momento que la aplicación te dice, eres un pesado. Sí, me tienes hasta el moño. Necesito 24 horas y te dice, ahora no vas a poder acceder a los formularios y te dice que necesita 24 horas. Si os pasa eso, paciencia, porque cuando pasen esas 24 horas... podréis volver a mirar. Puedes volver a mirar, ¿no? ¿Eso es habitual? Es habitual en los casos como el de Roberto, de mirarlo con tanta insistencia. Entonces, al final la aplicación te bloquea. Date cuenta que tiene sabe desde el teléfono que lo estás haciendo, o sea, desde eso tiene una IP. Sí, es la misma persona que está todo el rato... Y entonces, pues simplemente si eso lo hiciesen no sé cuántas personas al mismo tiempo, pues entonces colapsaría la página. Y para que eso no ocurra, pues ¿qué es lo que hacen? Te bloquea y durante 24 horas pues te castiga para que no puedas volver a entrar. Tengo una pregunta que además viene en 2 partes. José le me está diciendo, las 2 son del mismo. Digo, vale. Digo, no vaya a ser que la lea mal. Y dice, buenos días y bendiciones. Soy William. Mi esposa presentó la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, la prueba de CCSE, para la nacionalidad y la aprobó. Pero tuvo ciertos problemas para obtener el resto de documentos de Venezuela. El todo es que se le venció el tiempo, la validez de la prueba. Entonces mi pregunta es, ¿debe presentar de nuevo la prueba? O sea, ¿tiene que presentarse otra vez para hacer de nuevo la prueba al vencerse? ¿O hay alguna forma de presentarla aún vencida? La prueba la presentó en el año 2020 y por el COVID se le retrasó todo en Venezuela y por eso llegó luego todo más tarde y la prueba de aquí, pues. Mira, eso ha sido muy común con Venezuela en esa...
por esas fechas nosotros hemos tenido muchos problemas a la hora de conseguir, por esas fechas además incluso el tema del pasaporte. Estoy prácticamente convencido que parte de la documentación con la cual no tenían, no disponían para poder presentarla sería el pasaporte. Lo que hacen era, te hacían una extensión, el mismo pasaporte te lo extendían por un periodo de 2 años, porque es que no tenían ni siquiera, o sea, lo que es el... físicamente el material para fabricar los pasaportes no lo tenían, porque al parecer en Venezuela para lo único que no hay problema es para las grapas. O sea, nosotros cada vez que tenemos que gestionar un expediente de Venezuela, o sea, las grapas las regalan. Porque sí, puedes que igual quitar, el papel es más complicado. En un antecedente penal o en una partida de nacimiento, pues no sé, al final acabas haciendo una montañita de grapas, solo para... Si las vuelves a cerrar, o sea, volver a abrir, igual luego las puedes volver a poner en la sí, grapadora. bueno, o las vendes al chatarrero al peso. Sí, no, desde luego. Vale, entonces, dejando el chascarrillo de lado, no se puede hacer nada. A ver, la prueba del examen te vale durante el año en curso. Es decir, si tú lo has hecho la prueba en el 2021, te vale un año. Pasado ese tiempo, pues ya la tendrías que volver a hacer. Sí que es cierto que tú pagas una tasa, ¿vale? Para hacer el examen tienes que pagar una tasa. ¿Qué ocurre? Que tienes 2 oportunidades. Esto es parecido como lo del carnet de conducir. Claro, tú haces, si suspendes, te dan otra opción para volver a hacerlo. En este caso, sí que se le habrían extinguido todos los plazos, tendría que volver otra vez a pagar la... Como el carnet de conducir, volver otra vez a la matrícula, volver otra vez a ir desde cero. Exactamente lo mismo. Entonces, claro, luego resulta, a ver, la partida de nacimiento no caduca porque tú siempre vas a nacer en el mismo sitio. O sea, que los papeles ya los tienes todos, que es ya complicado que te vuelva a ocurrir algo así. Menos los penales que los tendrías que volver a pedir y el empadronamiento actualizado. Entonces, para un poco retomar la parte documental, el examen lo tendría que volver a hacer, los penales los tendría que volver a pedir, la partida de nacimiento sí que le valdría, los penales sí, porque, bueno, aunque no hayas viajado, sí que te los vuelven a pedir. A ver, realmente es absurdo, porque si tú en el pasaporte resulta que no tienes ningún movimiento, tú no puedes haberte vuelto a Venezuela a ver a tu familia, cometer un delito y luego sin volver. Estar marcado, claro. Claro, pero ¿qué ocurre? Que te vuelven a pedir los penales. Entonces, como es parte de la documentación que piden, sí que tenlo es cierto, ya todo preparado antes. Claro. Tendría que eso. Primero hacer otra vez el examen para tenerlo seguro y una vez que tenga aprobado el examen, como tiene una validez de 1 año, ya pedir los penales. Según me consta, con los clientes que tenemos de Venezuela, sí que es cierto que ahora no está habiendo ningún problema en ese sentido, ni en el tema del pasaporte. Es que le pilló muy malas fechas, claro. Lorenzo. 2020, fatal. Sí, fatal. Con el tema del COVID, muy malas fechas y como se colapsó todo, pues... Fatal para todos. Te tocó lo malo. Y peor para Venezuela todavía, pero ya te digo, el tema del pasaporte, o sea, no había, me lo decía a mí la gente, dice, no, es que me están diciendo que no hay físicamente material para poder fabricar los pasaportes y nos están haciendo una extensión, y veías que en una de las hojas te ponían una extensión de 2 años de vigencia del pasaporte. Claro, si no llega allí el material, que es que de aquella estaba todo cerrado a cal y canto. Sí que es cierto. Ahora que me estoy acordando, claro, esto es a toro pasado porque en su momento sí que lo permitían. La administración, que en este caso, o sea, normalmente no se suele hacer acopio de los problemas de la gente, pero bueno, en el de Venezuela sí que se hizo acopio. ¿Qué es lo que hacía? Que te permitía presentar los expedientes con el pasaporte caducado o con los penales que no estuviesen en vigor. Claro, tenían esa diferencia porque eran conscientes de la problemática que estaba aconteciendo en Venezuela. Claro, la gente esto muchas veces no lo sabía y decía... Que igual mira, él podía haberlo presentado de aquellas. Y lo podía haber presentado, pero bueno. Pero bueno, o sea, pero ahora todo de cero, o sea, vuelve a empezar y... Sí, tendría que volver a hacerlo otra vez todo. Vale. La última pregunta, porque el tiempo se nos acaba. Y, oye, Jessica, Lorenzo, propuesta. Si vemos que el tiempo es corto, podríamos el martes que viene, que esta sección, en vez de empezar a las 10:30, empezar mucho más antes, porque la gente se está animando y el tiempo, fíjate, 20-25 minutos ha pasado rápido. Pues, oye, pues podemos hacerlo de 40-45 minutos. Si Lorenzo tiene ese tiempo... Si la gente se sigue animando y Lorenzo no le importa. Claro. No solo no me importa, sino que con lo a gusto que estoy aquí con vosotros, no conozco un mejor emplazamiento para compartir mi tiempo que con vosotros y encima poniendo mi granito de arena para poder dar algo de luz a los que nos están escuchando. O sea bueno, pues habrá que empezar a preparar desayunos, José. Apunta. Sí, eso es cierto. Pues la última pregunta la hace Daisy, que nos escucha desde la Comunidad de Madrid. Buenos días, queridos hermanos. Gracias por la labor que hacéis. Sois una gran bendición. Tengo una pregunta. ¿Qué requisitos necesito para traer a mi madre para que tenga la residencia española? Ella vive en Bolivia. Somos 2 hermanas con la nacionalidad española. Muchas gracias, bendiciones.
Me encanta cómo ha formulado la pregunta, ha dado toda la información. ¿Ves? Te digo que son listos nuestros oyentes. Claro, y es que son aplicados. Claro, es que además lo mejor de todo es que esto me permite el poder lucirme para dar una respuesta. Entonces, vale, a ver, por mantener un poco el decoro desarrollaremos la respuesta, pero claro, esto se resumiría simplemente en un sí. Sí. Pero bueno, vamos a ponerlo puede. un poco más bonito. Vale, sí, mira, lo único que habría que hacer es demostrar, bueno, antes sí que se está, antes de la modificación del Real Decreto 557 para el tema de, bueno, para tramitar luego la tarjeta comunitaria una vez que esté aquí, lo primero que hay que hacer es traerla, ¿vale? Entonces, aquí habría dos partes, reagrupación comunitaria y luego la solicitud de la tarjeta de familiar de comunitario. Para la reagrupación, que es lo que está preguntando, que es traérsela, muy simple. Lo que nos van a pedir es un acta de manifestaciones que se realiza mediante notaría, en la cual hace una declaración el interesado que se hace responsable de la persona que va a venir, que en este caso es su madre. Entonces, se sacará, una vez tenido eso, se le envía un formulario, se envía el acta de manifestaciones, se envía la copia del DNI compulsado y luego allí tiene que presentar en el Consulado de España, si es de Ecuador, pues en Quito o en Guayaquil, la partida que corresponda. Y con eso se justifica el origen, que es su hija, presenta esa documentación, un formulario además que yo siempre lo doy sin rellenar, lo damos sin rellenar, porque como cada funcionario te pide que lo rellenes en un campo o en otro y ellos no te dan ninguno, y luego si no, tú imagínate gente que se tiene que recorrer a lo mejor 500 o 600 kilómetros para ir al consulado y que por una hoja que ellos te pueden imprimir pero que no lo hacen, tengas que volver a pedir otra cita. Así que mejor que vayas ya con ella. Entonces, lo mejor es llevarla vacía, rellenarla delante del funcionario, que te diga los campos que tienes tú que rellenar para no equivocarte. Y junto con eso, pues lo que te hacen es examinar la documentación y si todo está ok, pues te ponen el visado para que viajes a España. Entonces, habría que ver que le hacen envíos de dinero. Normalmente, pues se justifica, pues eso, vamos a hacer algo de publicidad. Pues yo que sé, Western Union, todas estas empresas te piden los justificantes de que tú haces los envíos de dinero para luego demostrar la dependencia económica aquí en España. Entonces, pues bueno, una vez ya viene la persona, se le tramitaría la tarjeta comunitaria, que esa es la segunda parte, y entonces ahí ya sí que tiene que presentar la oyente, tendría que presentar su contrato de trabajo o medios económicos, suyos o de su marido, los medios económicos que haya en la unidad familiar, los envíos de dinero, otra vez la parte de nacimiento para justificar el vínculo, y a través de eso pues le daría la tarjeta comunitaria. Así de fácil. Daisy, Lorenzo ha respondido a esas inquietudes, a esas preguntas que tenías. Y así terminamos este espacio de Aula Jurídica. Cuando estás a gusto, Lorenzo, Jessica... El tiempo vuela. El tiempo vuela. Hoy iba a decir, digo yo, que hoy ha sido menos tiempo. Oye, no ha sido más, pero se nos ha pasado rapidito. Sí, fíjate, 23 minutos de espacio y se ha pasado como la neblina, que está unos segundos y luego desaparece. ¿Cómo esperábamos en clase que la clase de matemáticas pasase así de rápido? Y no pasaba. Pese a que crees que soy rarito, a mí me gustaba la clase de matemáticas. Qué guay, a mi marido también, a mí no. Los vagos es lo que tenemos. Pero no, la vaga era yo, que no me gustaba. Aula Jurídica, los martes aquí en Radio Solidaria con Lorenzo Fernández. Gracias, Lorenzo, gracias, Jessica. De mí no te despidas porque en un ratito estoy aquí. Bueno, yo sí me despido, muchas gracias. Escúchanos en radiosolidaria.com.